medicina por haber cometido el error de cumplir 65 años. Fui profesor titular por concurso durante 14 años en la cátedra de Odontología Médica y Medicina Legal. Que en el espasmo, en general, se conserva la última posición de la víctima. Supongamos, si tenía un vaso en la mano, lo va a seguir teniendo, si estaba con la mano en la cabeza, la va a seguir manteniendo. En el caso, si vamos concretamente al caso que se está juzgando, lo que yo vi en las fotografías eran los dos brazos, las dos extremidades superiores en esta posición, en la fotografía, lo cual me hace pensar que era una rigidez cadavérica que se estaba instalando. Que después corrobora el señor autopsiante el fenómeno de la rigidez cuando dice, cuando va a comenzar la autopsia, rigidez instalada en los 4 miembros y demás. Pido constancia, señoría. ¿Podemos exhibir el doctor las fotografías a las que se refiere? ¿Cómo no? Ponemos la tarjeta de atención. ¿Prefiere acercarse al Estado para que por favor, doctor? Si los señores defensores desean, así nos podemos informar. ¿Quieren concluir a fin de poder mirar? Para eso no se sabe. Estas son las fotos de la autopsia. Como de espuma, exactamente. Ambos brazos acercados al cuerpo, se mantienen en la misma posición, dando la vuelta. Esta es la autopsia. En el lugar derecho. Un brazo debajo y el otro brazo de toca después. Absoluta. No pueden ser menos de 3 horas. Pueden ser menos de 3 horas. El calor acelera la aparición de la rigidez cadavérica y acelera también la desaparición. Entonces, el de especular, podríamos decir, que no se tomó la temperatura del agua, no se tomó la temperatura ambiental y demás, pero yo no recuerdo, el 5 de marzo del 2005, no lo tengo presente, lo digo con toda honestidad, pero si fue un día de mucha temperatura, no sería de extrañar que la rigidez hubiera comenzado a instalarse a las 2 horas. La instalación de la rigidez va siguiendo un ritmo. Entonces, lo primero que se instala es la rigidez en el maxilar inferior, los músculos que sostienen el maxilar inferior. Después viene la columna y después vienen los miembros superiores. Así que yo tengo que pensar que en esas 3 a 6 horas se produjo esa instalación de la rigidez en la parte superior del cuerpo. Recaudos: la toma de la temperatura rectal debe hacerse en lo posible en el momento de hallazgo del cadáver. Esto no se hizo, hubiera sido un dato de gran importancia. La sumersión del cadáver en medio acuoso, en ese medio acuoso estanco, de poca presión, porque evidentemente estaba, es decir, el cuerpo casi en la superficie de las aguas, no hubiera modificado sustancialmente la toma de la temperatura rectal. Lo cual creo que es un elemento que nos faltó, que hubiera sido de gran utilidad. No, porque yo creo que no fue un espasmo. Yo creo que hubo, con todo respeto lo digo al colega, yo creo que hubo un error de apreciación. Si hubiera habido un espasmo, es tan raro que habría que haberlo reflejado en el escrito. Claro, lo que no es creíble, o por lo menos no es comprensible para mí, a lo mejor escapa mi capacidad de comprensión, es que se instale conjuntamente, que esté el espasmo y se instale la rigidez. Eso es imposible. Punto 1. Punto 2, después se observa, en el caso en el momento en que la víctima está en la morgue, se observa
la rigidez instalada en los 4 miembros y demás cuando sacan el cuerpo de la refrigeradora, lo cual no indica que no hubo ningún espasmo. Pero bueno, puedo agregar algo. Es decir, para poder sacar ese espasmo nos costó muchísimo, hubo que hacer una fuerza exageradísima para tratar de forzar que los miembros quedaran en su lugar. Un esfuerzo realmente importante. Pero eso se hace con la rigidez. No, sí, la rigidez, una cosa es la rigidez muscular y otra cosa es el espasmo. Yo digo porque es un caso fuera de lo común, ¿no es cierto? Qué lástima no haberlo reflejado, ¿no? Claro, bueno, pero por eso digo, en ese momento a lo mejor no lo puse. Solo. Si me dice, pero usted está seguro que no se equivoca, que no pudieron ser las 15. Y bueno, sí, pudieron ser las 15. Ahora si me dice, ¿y las 13? Me parece que no. Me parece que no. Realmente no entiendo lo del error de transcripción. Me parece, en fin, me genera muchas dudas. Yo sigo aferrándome a ese dato subjetivo, señor presidente, porque creo que realmente fue lo que se puso en ese momento haciendo una estimación real. Habitualmente la rigidez en sí, cuando uno está en la sala de autopsia, cuesta, por supuesto, hacer un determinado esfuerzo para... Permítame un ejemplo tal vez malo, pero era como tener un maniquí. Sí, bueno, con la limitación de superior a una rigidez común. Yo en mi experiencia, te le digo, entre 1000 y 4000 he visto 2, 1 o 2. Y puede darse de esa manera que aparezca, digamos, en este caso de la cintura para arriba y no así de la cintura hacia abajo. No tengo experiencia como para poder adaptar. Claro. Por ahí a lo mejor pueden tenerlo más gente que esté en otro tipo de digamos, experiencias. En mi experiencia propia, ¿no? Con lo que estaba preguntando anteriormente, señor fiscal, los documentos, borradores o algo que tenga originario para dar cuenta de que usted en algún momento catalogó de espasmo a... No tiene. No tengo. ¿Y con relación al horario tampoco, doctor? No, lo que se puso en el informe preliminar. Solo eso. Me corrige en ese caso. Estaría en mejor condiciones de establecer el horario aquel que tomó las muestras, el que recolectó los elementos, el que estuvo en el lugar de los hechos, que aquel que no estuvo ahí, que no recolectó las muestras, que no vio, indicó el cuerpo de la víctima. Sí, en realidad una autopsia médico-legal colabora en la determinación de la data de la muerte, pero es importante el lugar del hecho, es decir, todo lo que se pueda rescatar de los datos que puedan surgir del levantamiento del cadáver y de todo el ambiente en el cual se desarrolló el hecho, que como decían los peritos anteriormente que estuvieron aquí, es trascendente saber qué temperatura había, qué temperatura tenía el agua, qué temperatura tenía la cámara fría. No sabemos nada de la cámara fría donde el cuerpo pudo haber estado más o menos horas. Pero eso también influye para los cálculos de todos los fenómenos cadavéricos. Con mayor certeza a la determinación del horario. Sobre todo antes de ingresar a la cámara fría. Es decir, no coincide con el doctor Alsina en que ese dato... No, pero el doctor Maldonado en algún grado de la exposición que dio también hizo mención a que se está tratando de que evidentemente se recolecten datos antes de la muerte, en el lugar del hecho. Sí, me refiero, pero usted recuerda que el doctor Alsina, cuando le preguntamos, esto espontáneamente no recuerdo, dijo que él no tomaba la temperatura rectal porque en su experiencia no le había sido de mucha utilidad. ¿Coincide usted con eso o discrepa? Discrepa. Bien, y ahora paso a el proceso este del espasmo,
cual hubo discrepancias también importantes. Bueno, usted lo habrá escuchado, el doctor Alsina se inclinó por la existencia de un espasmo que había opacado la rigidez cadavérica, entonces podría haber ocultado un poco las características que esa rigidez aporta y en consecuencia la posibilidad de, a partir de la rigidez, establecer el momento del hecho. Mientras que el doctor Maldonado me pareció ver que, si bien no la descartaba absolutamente, pensaba que en este caso era muy difícil que hubiera existido. Creo que pregunté yo y le pregunto a usted ahora, porque no se me ocurre otra forma, después de la descripción de lo que es un espasmo, la posición en que quedó el cuerpo, con un brazo bajo su pecho y el otro al costado hacia la cabeza, ¿puede ser un síntoma de espasmo o es típico de la rigidez cadavérica? Primeramente quiero hacer mención a qué sucede cuando un cuerpo fallece por sumersión. Es decir, la asfixia por sumersión produce una anoxia progresiva, es decir, una falta de oxígeno en los tejidos, y esa falta de oxígeno va a generar un trastorno en el estado de conciencia, y después de la pérdida de la conciencia surgen movimientos automáticos, anormales, pero propios de un individuo que está sufriendo una hipoxia. Es decir, que un individuo que se está ahogando, una vez que perdió la conciencia, tiene convulsiones, tiene movimientos, y esos movimientos son parte del proceso asfíctico, son parte del proceso asfíctico. Es decir, que la persona pudo haber tenido otra actitud antes del proceso asfíctico y terminar en otra posición después del mismo. Aún en las muertes por disparos de arma de fuego suicida en la sien, que sería una de las muertes más bruscas, solamente está descrito en un 24 o 25% de los casos la aparición de este fenómeno. Es decir que aún en los casos más característicos es infrecuente. En los casos de muerte por sumersión no es una muerte tan súbita, tan brusca. Y a su vez, de lo que surge del informe de autopsia, no hay lesión importante del sistema nervioso central acá. Es decir, acá las lesiones que se describen son lesiones externas, pero no hay hemorragia encefálica. Tampoco hay un sufrimiento cardiovascular significativo que esté ostensiblemente comprobado. Es decir, que yo no estoy convencido de que eso sea un fenómeno de espasmo cadavérico. Ocasión de ver con la fotocopia, con la pericia, y ya yendo puntualmente al protocolo de autopsia, ¿usted considera que, de acuerdo con su experiencia y conocimientos científicos, que es ineficiente o que le faltaron datos como para poder a todo evento haber aportado alguna mayor precisión? ¿Advierte la diferencia? Sí, yo creo que le faltan datos para aportar una mayor precisión, tal vez porque la causal de la muerte pudo haber estado medianamente clara. Lo que sucede es que para un debate oral de estas características, como para cualquier otro, hacen falta detalles que surgen de suma trascendencia. En su opinión, doctor, ¿cumple mínimamente con su objetivo de la pericia?